Entre 2015 y 2018, Pemex Transformación perdía $8.2 por barril procesado. $8 por barril. $8. O sea, transformación son las refinerías. Exactamente, las refinerías, todo lo que es petroquímica, pues sí, todo esto. $8.2 por barril. O sea, 1 millón de barriles, $8 millones al día. Exactamente, más o menos, ¿no? Por barril procesado. Sí, claro, tienes razón. 8 millones Ahora, al día. considerando pues también el estado de las refinerías, que había que modernizarlas, todo lo que se ha dicho. Parte de esto es cierto. Pero lo que llama la atención es que este gobierno, entre 2019 y 2021, la pérdida por barril procesado se fue a $37 por barril. No puede ser. Ahí está el estudio de la OECD. Para que veas el tremendo golpe. 4 veces más. Viene muy emocionado, les tengo que decir. Pidió un papel porque vino muy emocionado, nos va a dar una información. Merito habla. Fíjate, es que me estaba estacionando y me enviaron un informe de la OECD de Pemex. Diles quién es la OECD, te suplico. Esta organización, la cooperación, la Organización de Países Desarrollados. Donde están los 20 o 22 países más desarrollados del mundo, dentro de los cuales está México, en esa organización. Sí. Hacen un análisis y estudian la evolución de Pemex, de los pasivos de Pemex sobre todo. Y yo lo estaba hojeando, si quieres te lo mando, porque está impresionante. Fíjate, una de las conclusiones de los señalamientos es, entre 2015 y 2018, Pemex Transformación perdía $8.2 por barril procesado. $8 por barril. $8. O sea, transformación son las refinerías. Exactamente, las refinerías, todo lo que es petroquímica, pues sí, todo esto. $8.2 por barril. O sea, 1 millón de barriles, $8 millones al día. Exactamente, más o menos, ¿no? Por barril procesado. Sí, claro, tienes razón. 8 millones Ahora, al día. considerando pues también el estado de las refinerías, que había que modernizarlas, todo lo que se ha dicho. Parte de esto es cierto. Pero lo que llama la atención es que este gobierno, entre 2019 y 2021, la pérdida por barril procesado se fue a $37 por barril. No puede ser. Ahí está el estudio de la OECD. Para que veas el tremendo golpe. 4 veces más. Más. Y el argumento es... Porque el argumento, yo creo que también aquí es un círculo vicioso. Entre más proceses, si no tienes, digamos, en óptimas condiciones tus refinerías, por ejemplo, si no tienes los procesos de producción de calidad, pues lo único que vas a hacer es aumentar la pérdida. Si no soy bueno para algo, si no soy bueno para batear y te pones de tercer bat, en términos beisbolísticos, pues difícilmente va a caminar el equipo. Si eres el pateador de Dallas y te ponen a patear 5 goles de campo en un partido y los fallas, pues es un poco esto. Pero eso también, digamos, eso también te refleja dos cosas, que le vas a seguir con números. Lo primero refleja que muchas de las políticas públicas del gobierno actual nada tienen que ver con la realidad. Exactamente. Nada tienen que ver con un diagnóstico, tienen que ver con prejuicios. Así es. Y tienen que ver con ideología. Porque una de las razones por las que en México no se impulsaba más el refinamiento del petróleo para hacer gasolinas es que perdíamos. Y que siempre es un mucho mejor negocio, ni modo, sacar el petróleo y mandarlo y exportarlo porque el margen es muy grande. Y por eso es que en el pasado, a diferencia de decir es que querían desmantelar a Pemex, no, lo que queríamos era maximizar. Era una decisión económica. Era una decisión económica y no ideológica o a partir de prejuicios. Así es. Me estás tú diciendo que esta empresa que dice que es de los mexicanos, cuando nos preguntaron si estábamos dispuestos a cuadruplicar las pérdidas, o sea, ¿cuándo nos preguntaron? Así es. No preguntan, ¿no? Si es nuestra, nos deben de A preguntar. lo mejor eso sí lo deberías de llevar a una consulta, Pues ¿no? eso iba a decir, oye, dando los elementos. ¿Tú crees que para alcanzar una soberanía que además no es alcanzable, como la ves así, estás dispuesto a que en lugar de perder 8, perdamos $35? Exactamente. Imagínate.
Y lo estás perdiendo diario en todo momento, en el momento en el que tú refinas un barril de petróleo. Sí. Eso debe ser preocupante. Ahora, dame una conversación. Cuando seas presidente, ¿te llegan con ese reporte? ¿Corres al anales de su tiempo a patadas? Bueno, Pues yo creo que es al que tenga como director de Pemex. Por eso, al anales de su O época. o a lo mejor no al director de Pemex, sino quien dice a quien está llevándote a una política en donde lo que tienes que hacer es refinar más cada día. Si no haces nada, ¿no? Y esa decisión es de Andrés Manuel, no es de Nale, Claro, no es del secretario de supuesto. Hacienda, es de Pero Andrés a ver, Manuel. explícanos qué es la decisión. O sea, porque yo no la entiendo. ¿Cuál es la decisión? O sea, ¿por qué llegamos de perder $8 a 32? Y Andrés dijo que no hay bronca. Mira, de una manera muy sencilla. Sí. Yo no soy bueno para partir papas. ¿Mm? Y mi tarea es partir 10 papas diarias. Como no soy bueno, dejo 8 sin partir. ¿No? Pero llega Carlos, ¿no? Que para celebrar 2 años de Atípica, dice, no, quiero que Mario parta más papas. porque las papas, además, Porque las papas yo sé son desde muy buenas para la salud. Yo sé que desde muy pequeño las papas son la esencia de este país, Así ¿no? es. Entonces, las papas son importantes contra lo que te hayan dicho. Y tenemos muchas papas, Y entonces además- en lugar de exportar papas, vamos a partirlas y a envasarlas. Ese es el... Y entonces ahora tengo que hacer 100, entonces ¿qué voy a hacer? Lo voy a hacer peor, pues no soy bueno, y me voy a rezagar más. Pero la otra pregunta que yo digo que nunca nos han hecho es, para que yo pueda hacer papas, pues ni modo, vamos a tener que dejar de tener hospitales, porque vamos a dedicarle a las papas. Es que eso va a pasar. No, ya está pasando. No le puedo invertir a los médicos porque le estoy metiendo las papas. Vamos a quitar las escuelas de tiempo completo porque no me alcanza para las papas. Vamos a ya quitar las entendí. guarderías porque no me alcanza para las papas. Entonces, oye, ¿y de dónde acá salieron que las papas eran tan importantes? ¿A poco son más importantes que los médicos, que la salud, que la seguridad, que las estancias infantiles, que tu familia, que los niños con cáncer? ¿De dónde acá salieron que las papas eran tan importantes? Digo, y con respecto al ejemplo de las papas, que seguramente son importantes. Tienes toda la razón. Y mira, por ejemplo, lo que Pemex le ha aportado a las finanzas públicas entre 2019 y 2021, 19, 20, 21, 22, son aproximadamente 835 mil millones de pesos. Lo que ha pagado en impuestos, en derechos. Y lo que aumentó sus pérdidas o sus deudas. 1.1 billones. O sea, por cada peso que te da de ingreso, más o Le menos... tienes que meter 1.2, 1.3, ¿no? Es gran negocio, ¿no? O sea, si tú estuvieras... A ver, otra Si vez. tú estuvieras en un abarrote, si no tuvieras mexicanos pagando impuestos, si tú tuvieras un abarrote, ese abarrote hubiera quebrado hace Hubieras quedado años. sin tiendita. Ah, bueno, y ahí voy, ¿No? nada más a dar Pero ese como dato hay última. mexicanos generosos que están pagando impuestos, por eso puedes tener ese Pemex abarrote todavía abierto. Bueno, a valor constante, el detrimento en el patrimonio de Pemex entre 2018 y 2021 ha sido de 700 mil millones de pesos. Lo que tú dices, la pérdida neta de capital, de empresa, de patrimonio. O sea que nos invitaron otra vez a un negocio que nos dicen que es bien importante, que nos hace ser un país más soberano, que ya no vamos a importar jamás gasolinas, porque eso no está bien. Y el resultado numérico es que hoy como mexicanos perdimos 700 mil millones de pesos por esa gran idea. ¿Podemos hablar de ética? Me llamo Rocío Nale. Es que tú creo te que no es llamas- Rocío, Carlos. Es Andrés Déjame Manuel. acabar. Presidente, no mame. No es así. Nos vamos a llegar a la quiebra. Por favor, dime, vale madres. Me vale madre. Ok, renuncio, porque no le quiero dar en la madre yo al país. Renuncia, dime. Y ya. Hay un poco debe de haber, aunque sea de Andrés, debe haber un poco de ética en el ser humano, carajo. Un poco. Como la tuvo el Carlos, no sé qué, el que era Ahora, de Hacienda y todos ellos. Esos datos Hay gente financieros, muy digna que renuncia. más bien porque no está de Rogelio. acuerdo. Más bien Rogelio Ramírez de la O. sí. Es el que le debe estar diciendo. Sí. ¿no?
Y O no sea, le hace caso. A lo mejor los dio, o incluso el de Pemex ven lo de la operación, ¿no? Pero el que está viendo las cifras, el que está metiéndole lana, es el secretario de Hacienda. Ahora, ese número, más o menos, digo, este es enorme, este es el peor. Pero si tú hicieras cifras parecidas, podrías también hacer un cálculo de lo que nos está costando no estar en las energías renovables, en la CFE, y hacer electricidad a partir de combustible. Tienes razón. Esas cifras son las que podríamos estar sumando, son parte seguramente de Dos Bocas. Ese es el cálculo que vas a poder hacer del Tren Maya al final del día. Claro. Vas a Claro. poder decir, mira, le metimos 300,000 y más que ingresos hubo pérdidas. Y por eso no es tan difícil entender, según yo, que como al final del día quieren guardar esta impresión de imagen de finanzas públicas sanas, pues ni modo otra vez, menos médicos, menos enfermeras, menos medicinas. No vienen más médicos cubanos ahorita. Bueno, Pero no los nuestros, ¿no? No. Exacto. Entonces, y te digo, para guardar la ficción de finanzas públicas sanas, porque ¿cómo van a ser sanas finanzas que crecieron en 700,000 millones de pesos de pérdidas? A ver, les tengo una pregunta a los dos. Un día hace 1000 años, me explicó, que no le entendí por supuesto, que el presupuesto del país es X, pero que solamente puedes usar como 15% del total Sí. para gastos discrecionales, Sí. porque tienes 85% de gastos de a Sí, huevo. ya está comprometido. Exacto. Sí. Ok, es cierto. Sí, es cierto. Ok. Sí, Yo seguro. te diría hasta un poquitito Ok, más. seguro no me mintió. Ok. Sí. Bueno, esto que estás hablando, más sumado al déficit del Tren Maya, a la pendejada del aeropuerto de Los Ángeles, que son 435,000 millones de pesos, si sumas esta pérdida, si sumas las pendejadas de sus 3 proyectos, ¿en qué círculo entra esta cantidad y qué significa para la economía del año? A ver, bueno. Hice bien la pregunta. Sí, ¿qué tan grandes son estos? Sí. ¿De qué tamaño son comparados con el presupuesto? Dice. Sí. A ver. Estos 700,000 millones, Sí. más o menos, el doble de lo que te cuesta la pensión de adultos mayores en un año. El doble. El doble. O sea, nomás para abonar. Por eso el tema de que el gobierno que venga diferente a Morena te va a quitar los programas de adultos mayores, yo te diría, no, Así es. te los podremos subir porque dejaremos de tirar el dinero en Pemex. Exactamente. Oye, es que me van a quitar lo de las becas. No, te las vamos a subir porque dejaremos de tirar el dinero en CFE. Oye, es que me van a quitar. No, entonces, realmente los números dan para que pudieras tener programas sociales más grandes, Claro. si no estuviéramos cubriendo ideas perdedoras. Y más O sea, complementarios, sí. habría más dinero para los programas sociales. Es más, habrá más dinero para los programas sociales porque dejaremos de tirarlo en ideas perdedoras. Por ejemplo, con esto, con una cuarta o una 20ª parte de esto, El tú lo sabes INE. mejor, Enrique, no. Con esto devuelves los programas de comercialización y apoyo al campo. Y te va a sobrar muchísimo Que dinero. obviamente, otra vez, yo insisto, todas las cosas que hemos visto que han ido quitando es para tratar de cuadrar las Así es. malas ideas. Así es. Ahora, un poco a tu pregunta hacia adelante. Como estos son deudas, porque la mayoría de esto no solamente es que redujeron maestros, sino además tú lo has dicho aquí, la deuda pública ha crecido en cerca de un 30%. Sí. Quiere decir que en un futuro y en un mundo de tasas de interés más altas, estás condenando a México a pagar más tasas de interés por deuda, porque todos estos proyectos al final del día se convirtieron en deuda. Así es. Entonces, ese número que decía Pepe Mid, de que, oye, quizá nada más tenemos 15 centavos para gastar, pues el problema es que mañana sean nada más 13, 10. Así es. o 11, o 10. Porque esos Porque, cuatro pasan porque a ya se deuda. volvió- Porque ya se gasto volvió fijo. uno de esos gastos sobre los cuales tú ya no puedes decidir, Así es. porque ya es deuda. Ahora, voy así rápido. A ver, ¿cuánto me dijiste en dinero? De 800,000 millones o cuánto? lo que han perdido, Sí, lo que han perdido son 700,000 millones a valor constante. ok, 700,000. Súmale, ¿cuánto? Pero, ¿sabes qué es lo más grave? Eso no es lo más grave.
Lo más grave es que estás perdiendo $37 por barril Diario. procesado diario de crudo. Sí, Diario. sí. Eso me espanta más. Si tú estuvieras en un Ok. negocio, otra vez, si tú estuvieras en un negocio, esto es muy importante, si estuvieras en un negocio, estuvieras perdiendo eso todos los días, la única razón por la que lo podrías mantener abierto es que alguien te lo está financiando. En este caso son los mexicanos los que están financiando el que Pemex se puede dar el lujo de perder. Porque si tú vivieras en una empresa normal, no habría nadie más que te estuviera financiando esas pérdidas. Tú ya habrías cerrado esa empresa hace mucho tiempo. Hablemos español. Los barriles, cada barril ahora te cuesta 35% de la venta del total o sobreventa. No, en cada barril que tú procesas, le pierdes $35. Le pierdo. O sea, llego y te digo, tío Enrique, chingón, vendí los 10 barriles. Muy bien, mijo, ¿y cómo nos fue? Perdimos $350. Sí, porque el precio del que estoy vendiendo no cubre los costos en los que estoy incurriendo. A ver, ahí te va otro ejemplo, a ver. No, pero No, nada más. pero ahí te va, Puta. no vas para ponerle. Vamos a pensar que el barril del petróleo estuviera a 70 Sí. y que sacar petróleo valiera 20. Ok. Por cada barril que tú exportaras, ganarías 50 de margen. Más o menos, porque así han estado las cifras alguna vez. Que ganara 50. Y entonces dice alguien, pero mételos a la refinería, porque es un gran negocio. Entonces, esos 50 menos 35, querría decir que ya nomás te quedarían 15 de utilidad de un negocio que si no hubiera refinado te quedaran 50. Pero deja de poner tu otro número. Imagínate que el precio del petróleo estuviera en 35, como ha llegado a estar, y te cuesta 20. Ganabas 15, pero hay alguien que se le ocurre que es una gran idea meterlo a refinar petróleo. Traías 15, perdiste 35, traes pérdidas de 20. Eso es lo que le está pasando a México. México cada vez que se pone a refinar un barril de petróleo está perdiendo 35, cuando si lo estuviera exportando podría estar ganando más dinero y traerte gasolina más barata. Así es. Hablemos Ahora- ahora de Deer Park. Ahora, pero Bueno, es que además, pero- creo que aquí además lo importante es que eso que está mencionando Enrique, ¿no? O sea, nos estamos complicando, nos estamos metiendo en un hoyo financiero tremendo Por una cosa que no tendría que ser. por un capricho, Por algo que no tendría que ser. por un, vamos a llamarle así, falso nacionalismo, Sí. Pues por querer absolutamente. fabricar mi Muy falso. gasolina. Muy falso, porque no es nacionalista un país que todos los días está perdiendo dinero y está dejando de atender otra vez a gente enferma, a niños con cáncer, a personas que querían de la escuela. ¿Qué tiene eso de nacionalista? ¿Dónde está el Y nacionalismo ahí? quitar el INE porque era caro. ¿Eh? Y quitar el INE. Ah, y además, fíjate, es buen ejemplo. ¿Por qué pueden decirnos que el INE es caro y es malo financiar o invertir en la democracia y es bueno perder dinero cuando inviertes en Pemex? Y darle una medalla a un dictador cubano. O sea, eso es las cosas que además te van a hacer un peso, un ancla, y entonces sí van a afectar los programas sociales. Hoy no los afectan. Hoy, como lo hemos dicho, el problema de las finanzas públicas No es con los el programas gasto sociales, en no, no programas es. sociales, son estos malos negocios. Ahora, no quiero que hagas supernúmeros. Tenemos que saludar a Vero. Vero, ven cuando quieras. Vero. Pero te tengo una pregunta. No hubiéramos construido la refinería. Compramos Deer Park y compramos un primo de Deer Park. Ok. No refinamos ni una chingada en México. Todo que nos lo refinen los gringos. ¿Cuánto ganaríamos? Bueno, mira, yo sé que la refinería de Deer Park, lo que ha reportado Pemex, es que tuvo utilidades el año pasado, Fíjate. ¿no? Fíjate. Estos son los reportes propios de Pemex, ¿eh? Entonces, creo que estaríamos mejor, ¿no? Estaríamos mejor. No mucho. No sé, yo creo que no sé qué tanto mejor,
pero desde luego que estaríamos mejor. Ahora, si hay que reconocer que nuestras refinerías, las que actualmente funcionan, pues a lo mejor hay que meterles mucho dinero, hay que reconfigurarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que están diseñadas para procesar un cierto tipo de petróleo que ya no es tan abundante, digamos. Y que además en nuestro caso es un petróleo más pesado, es un petróleo que tiene más azufre. Así es. Es un petróleo que genera casi 1/3 por barril como de desperdicio. Y ni modo, o sea, esa es nuestra realidad. Así es. Entonces, ¿para qué nos peleamos con la realidad si podríamos estar haciéndonos de gasolinas o de otros petroquímicos? Pues es la realidad. Ahora, nomás 2 comentarios. El otro día alguien me platicaba que esas son historias de terror. Si además te preguntaras, ¿dónde están haciendo la refinería? Tú tienes que tener más o menos, tienes que pilotear unos 40 metros de profundidad para encontrar piso firme en donde puedas tú pilotear, porque son zonas pantanosas. Sí, exacto. Entonces, tú le tienes que meter mucho más dinero que si hubieras construido esto en una zona pues que estuviera tenido, digamos, más rocosa, por decirlo así. Ya. Para eso tuviste que deshacer cerca de 400 hectáreas de mangle, que el mangle nos importa porque detiene los temas también de las aguas, en fin. Y la otra, no hay ahí ni gasoductos a través de los cuales vas a poder sacar los refinados, no hay ahí las instalaciones para poder meter los barcos a la refinería. O sea, esa refinería realmente que vaya a jalar es muy difícil. Sí nos van a decir que inauguraron, seguramente cuando salga alguna foto, pues le van a echar algo de café aquí al agua, para que parezca que ya hay, ¿no? Pero va a ser una inauguración en donde en el fondo no van a estar refinando nada. Ahora, Nada es nada. A lo mejor, incluso déjame decírtelo, yo a veces te he dicho que le ganó el tiempo a Andrés Manuel, ¿no? Sí. A lo mejor hace 20 años hubiera valido la pena la apuesta. No Sí. lo sé, el mundo era otro. ¿Sí? A lo mejor el mundo era otro y a lo mejor lo que tenías que hacer era, pues sí, apostarle a cierto tipo de inversión en Pemex. No sé si en gasolina, no sé si en petroquímicos, ¿no? Pero a lo mejor sí meterle a lo que le dicen ahora Pemex 3, transformación industrial, ¿no?